Bien, entonces vamos con la parte del panel que quedaba pendiente. Alejandro. A propósito del caso, que por distintas razones hace ya unos cuantos años que nos conmueven, y a propósito de Juan Raúl Williman, que nos acompaña ya por segunda o tercera vez a propósito del avance del caso Lola, a mí hay dos preguntas que de todas maneras insisto en hacer. Una, el procesamiento tiene que ver en carácter de coautor, ¿verdad? Sí. Incluso desde el punto de vista técnico, que sea coautor procesado, en este caso un individuo, el señor Moreira Martínez, ¿implica que necesariamente hay alguien más? Quiero decir, la condición de coautor elimina la posibilidad de que sea autor único del delito. ¿Y cuáles serían las razones que ambientan esa hipótesis? Y la otra, si este caso hubiese ocurrido bajo la órbita del nuevo código, ¿qué variantes hubiera tenido en cuanto a la investigación que hubieran podido suponer un desenlace o bien distinto o bien anterior? Bien. Lo primero sí, estamos hablando de si hay coautoría y coparticipación. Para que haya coparticipación necesitamos que participe más de uno, ¿no? En realidad no hay diferencia en cuanto a la pena entre el autor y el coautor, por eso es importante la imputación. Siempre la diferencia en cuanto a la pena incluso se da con el cómplice, que se le aplica un tercio. Pero entre el autor y el coautor no necesariamente hay diferencia de pena. Es más, a uno le suena técnicamente que el autor es más responsable, pero a veces el autor material es indicado por un coautor intelectual y en realidad debería caer más responsabilidad respecto al coautor que el de autor. O sea que no hay diferencia. Pero respecto a lo que preguntás, Alejandro, que está muy claro, es si participamos todos de la tesis de que fue más de una persona. ¿Apoyado en qué elementos, si es que se puede manejar? Apoyado en que evidentemente si hay sangre de un masculino que no es Moreira, que sabemos que estuvo y participó, en la sangre de ese masculino nos indica que hay por lo menos una segunda persona partícipe que mete su mano en la mochila y saca de ahí el dinero, o por lo menos la revisa, suficiente como para dejar su propia sangre en el DNI en la toalla. Entonces, necesariamente tenemos que hablar de coparticipación. Y obviamente, lo decía Victoria, lo decía bien, nos falta una parte de la historia. Nos falta una parte de la historia. Lo que nosotros entendíamos es que esta persona participó, estuvo ahí, lo decía usted bien, antes y después. Porque así lo declara él y así se ubica él, ¿no? Pero nos falta ubicar a alguien más y claramente es una coautoría. La segunda pregunta, lo que cambiaría es que claramente la investigación hubiera quedado a cargo de la Fiscalía General de la Nación. No hubiera ido pasando de mano en mano. A la Fiscalía letrada, en ese caso de Rocha, y cambia, sí, de hecho, cambia. El otro día tuvimos audiencia dispuesta por el juez de la causa, que es quien instruye la investigación, y hubiera estado todo a cargo de Fiscalía. Claro. Y la forma, obviamente que no puedo decir si hay algo, no es que algo sea mejor o peor, es distinto. Es claramente distinto. Y si es distinto, eventualmente podríamos haber tenido resultados distintos también. Graciano. Una pregunta que tiene que ver justamente con la tipificación que se le hace, ¿no? Porque la coautoría supone, digamos, hechos materiales concretos que tuvieron como resultado, junto con otras acciones, la muerte de la persona. En este caso, ¿cuáles fueron esos hechos concretos? Porque si no estaríamos, digamos, en el ámbito de la complicidad. Acá tiene que haber habido hechos materiales concretos cuya ejecución determinó la muerte o digamos, colaboró para el resultado muerte. Claro. ¿Cuáles fueron esos hechos concretos que el imputado finalmente no termina aceptando? Porque él simplemente acepta que se la encontró, que la acompañó hasta el monte, que le dio agua y que después volvió y la encontró muerta. O sea, ¿qué elementos concretos la prueba aportó y el juez y el tribunal entendió que justificaban esa tipificación? Claro. En realidad la diferencia entre el cómplice y el coautor es una línea bastante delgada. De hecho, cuando se estudia académicamente generan dudas. Los típicos ejemplos generan dudas. Un campana, alguien que efectúa el trasladar una rapiña, genera dudas. Lo que hay que distinguir es la participación secundaria de la principal. Eso es lo que habría que hacer para tratar de entender a quién le da la calidad de autor, coautor o cómplice. Si su participación es primaria o secundaria. ¿Y en el Cachila? Bueno, los elementos indican que él parece tener una participación primaria y hay una colaboración, mucho más que moral, una colaboración material, porque eventualmente, como les decía hace un rato, él describe situaciones que indican que está ahí y que está ahí participando activamente. No es difícil que alguien describa con el detalle que él lo hace, porque bueno, decía Celso que
que él podía haber inventado, que era parte de su parte mitómana, adjudicarse partes de la historia. Sí, hay partes de la historia que no están en ningún lado y que solo aporta él. O sea que hay una gran parte de la verdad a la que accedimos, que la accedemos por él, comparando con lo que dice la autopsia. O sea, comparamos su relato con lo que los forenses dicen que pasó y encuadra, y eso determina que esa persona no solo estuvo ahí, sino que eventualmente tuvo una participación. Porque no es solo lo que él dice, es lo que él dice que podría decir X y no encuadrar con lo que los forenses dicen que pasó. Pero si los forenses dicen que pasó X y él dice que pasó X, entonces tenemos una situación que, como dice el tribunal, de elementos de convicción suficiente para entender su participación. Si la pericia forense dijera una cosa y él dijera otra, eso no podía pasar. Y esto pasa porque justamente cómo queda el cuerpo, cómo chorrea la sangre, un montón de detalles que hacen esa coincidencia y que le permiten al tribunal llegar a esa conclusión. No sé si le contesté. Perfectamente. Pero... Bien. Según el nuevo código, ¿le cabría al Cachile una reducción de la pena en caso de ser finalmente sentenciado por esto, ¿no? De que el fallo sea declarado como coautor. Claro, según el ¿Le nuevo... correspondería una quita de pena por hablar, por colaborar? La pregunta está muy buena porque según el nuevo código, yo podría aplicar institutos más favorables al reo aún en el código del 80. Si yo entiendo que el proceso abreviado, por ejemplo, es un instituto que evidentemente favorece al reo porque reduce la pena en 1/3 si se llega a un acuerdo, podemos entender pacíficamente que ese instituto, el proceso abreviado, es aplicable al código del 80 y eventualmente se podría llegar a un acuerdo de proceso abreviado con una rebaja de la pena. Ahora, evidentemente, lo que sí está correcto, Victoria, es no sería a cambio de nada, ¿no? Evidentemente, sí, por supuesto. Para llegar a un acuerdo ¿Y esa chance, ese tiempo, el tic-tac, corre hasta cuándo para que hable el hombre? Y no habría problema, porque como todavía no hay acusación fiscal... ¿Y quién lo tiene que ofrecer esa herramienta? Bueno, hoy en día en el Código Nuevo eso se da, es una charla entre el defensor, sea público o particular, y la fiscalía. Y eventualmente muchas veces el abogado de la víctima que participa... porque si bien la víctima no tiene incidencia en el abreviado, sí es informada de por qué se lleva una abreviada y por qué, en este caso, beneficia el abreviado. Exacto. Y bueno, tenemos un vínculo directo con la Fiscalía, o sea que eventualmente sí podría pasar. Doctor Williman, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos de cerca cualquier otra novedad que surja a partir de esta noticia, ¿sí? Muchísimas gracias. Un gusto. Y a ustedes les cuento que sentirse bien ahora que se viene el verano está al alcance.